¿Qué onda, mis Poképanas? En este video teorizaremos acerca de ni más ni menos que la geografía en el mundo Pokémon, lo que es lo mismo que decir las ubicaciones de cada región existente en el universo de Pokémon. Y como siempre, para aclarar, esto es basado en los videojuegos, así que nada tiene que ver con el anime, y además de eso, lo que siempre trato en mis videos son puras teorías, así que no vengan con sus mamadas de Mary Janes. Dicho todo esto, comenzamos con el Poké Video. No sé ustedes, pero siempre me preguntaba desde que era un Poké infante cuáles eran las ubicaciones de cada región que aparecía en los videojuegos más importantes de la saga. Con importantes me refiero a los juegos en los cuales podemos decir que sí forman parte del universo de los juegos principales. Y no solo de los principales, pues hay otros juegos que tienen una directa relación con estos, como Pokémon Colosseum, Pokémon Tempestad Oscura y los Pokémon Ranger, ya que estos otros juegos tienen una verdadera conexión con los juegos de la saga principal, pero no voy a explicarles con tanto detalle esto porque el video sería tremendamente largo y no me quiero desviar mucho del tema. Hay regiones de las cuales ya sabemos muy bien cómo están situadas. Por ejemplo, tenemos las regiones hermanas de Johto y Kanto, las cuales están justo una al lado de otra, siendo que lo único que separa a estas regiones son las cataratas Toyo y el legendario Monte Plateado, más específicamente lugares que según yo pertenecen a ambas regiones, y corríjanme si me equivoco, ya que este es un dato que la verdad no tengo entre mis archivos, así que se los agradeceré mucho si me lo pueden confirmar y de preferencia con una referencia fiable. En este anterior ejemplo es donde de la forma más clara posible se nos da la ubicación geográfica de una o más regiones, pero dentro de los juegos hay muchos NPC que nos dan indicios y datos, como siempre, algunos por supuesto que no muy específicos ni tan esclarecedores. Todo esto acerca de las ubicaciones de las regiones en el mundo Pokémon. Y a lo mejor ustedes estarán pensando en por qué rayos estoy tomando en cuenta juegos como Colosseum, Tempestad Oscura y los Pokémon Ranger. Pues la respuesta es más sencilla de lo que ustedes podrían pensar. Probablemente algunos de ustedes me cuestionan esto porque nunca los jugaron o solo los jugaron sin darse cuenta de estos pequeños importantes detalles, de algunos diálogos. Pues para los que no saben, les voy a dar una breve explicación. En los Colosseum y Tempestad Oscuras se podía realizar una conexión con los Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, junto con Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, para así traspasar tus Pokémon de tu partida y usarlos en algunos retos de estos juegos. Y de esa manera se podía conseguir algunos Pokémon en Colosseum y Tempestad Oscura que no se podían conseguir en los juegos de Game Boy Advance, para de ese modo posteriormente transferirlos. Sí, así es, benditos los que pudieron tener esas experiencias. Por otra parte, en Pokémon Ranger se podía obtener a Manaphy. Así que dicho esto, quiero que comprendan el porqué de considerarlos para incluirlos en este video y en este mapa de Pokégeografía que les traigo en colaboración con mi Poképana del servidor de Discord, el buen Modkeep, el cual ha hecho un tremendo trabajo dibujando y colocando las regiones según yo iba indicando cómo sería el mapa del mundo Pokémon a día de hoy, con las actuales 9 generaciones según las ubicaciones que yo posiciono en mi mente. Así que ahora vamos a meternos de lleno con esta explicación de esta teoría que tengo para ustedes. Todos sabemos que estas regiones del mundo Pokémon están basadas en lugares del mundo real, entonces yo partiré del punto de que cada una de estas son el equivalente
a regiones en nuestro mundo. Por tanto, sus ubicaciones serán lo más parecidas posibles, ya que el hacerlo de esa forma nos da mucha coherencia, armonía y también facilidad. Y como no podía ser de otra manera, vamos a empezar con Kanto, la región que dio inicio a todo. Esta se sitúa al este de la región Johto, al sur de la región Sinnoh y al sureste de Almia, una de las regiones de los juegos de Pokémon Ranger. No tenemos que olvidar que al sur de Kanto está el Archi 7, Isla Sevi, o como les digo yo, el archipiélago de las Islas Sete. Así que ahora vamos con una de las regiones más bonitas a gusto de la mayoría de los fans. Nos vamos con Johto y sus fronteras, que como bien sabemos ya hasta el cansancio Kanto está al este de esta región. En cambio, al noroeste nos topamos otra vez con la región de Almia. Al norte, como muchos de ustedes ya saben, está la región de Sinnoh, pero no hay que olvidar que al oeste de Johto podemos ver en sus mapas que en efecto hay unas extensiones de tierra, y en este caso tenemos a la región Floresta, la cual es la región donde se dan los eventos del primer juego de Pokémon Ranger. Y ya por último tenemos muy al sur de Johto, cruzando unas tremendas aguas bravas, tenemos la cálida región de Hoenn. Pero no nos tenemos que olvidar de una pequeñísima región que más bien es un archipiélago, se le podría considerar como tal. La región de Oblivia, otra de las regiones de los juegos de Pokémon Ranger. Esta está situada en dirección. De este modo pasamos a Hoenn, la cual está volteada hacia un lado, por lo cual su perspectiva nos cambia un poco. Y para empezar con sus límites, vamos a irnos hacia el sur de esta, en donde limita con la región del Archi 7, unas islas muy bellas y muy variadas y que tuvieron su aparición exclusiva en los remakes de Kanto. Pero continuando con los límites regionales de Hoenn, en dirección sureste podemos toparnos con Kanto. Recuerden que la batalla de la frontera o el frente de batalla está realmente en Kanto, y algunas de las islas de los eventos que se visitan en los juegos de Hoenn están en Kanto o incluso en el Archi 7, por eso existía esta conexión cuando sacaron los Rubí, Zafiro y Esmeralda con los juegos de Rojo Fuego y Verde Hoja. Y el último límite regional que posee Hoenn se encuentra muy al este, atravesando unas furiosas aguas. Esta no es ni más ni menos que Johto, y gracias a esta gran ilustración hecha por nuestro Pokécartógrafo del canal, el buen Modkip, podemos ilustrarles esto para que puedan hacerse una idea. Y el motivo por el que yo pongo la región de Hoenn volteada hacia un lado es porque está basada en la isla de Kyushu, su equivalente al mundo real. Entonces por eso decidí colocarla de esta manera. Y si se preguntan por qué estoy situando a esta región en esta ubicación, es porque recuerden que en los remakes de Rojo Fuego y Verde Hoja, junto con los juegos originales de la región Hoenn, Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda, se nos dice que estas regiones están cerca. No se nos dice de manera explícita, pero recordemos que hay eventos de estos juegos, o sea, de Rubí, Zafiro y Esmeralda, los cuales nos sitúan en islas que no están como tal en Hoenn, sino que se encuentran en la región de Kanto, como la batalla de la frontera, y también eventos como el ir a capturar a Deoxys. Y es que la isla de Deoxys se encuentra en el Archi 7. Pero bueno, poco más para agregar acerca de la gran isla de Hoenn. Así que ahora nos toca pasar a la región de Sinnoh. Y la localización de esta es muy fácil de saber porque se encuentra muy al norte de Kanto, o mejor dicho, en relación un poco al noroeste con relación a Kanto. En relación a Johto, Sinnoh se ubica al norte, y por último en dirección noroeste a la región de Almia.
sino es una de las regiones más frescas del mundo, ya que podríamos especular que se encuentra en el hemisferio más al norte del globo terráqueo del mundo Pokémon. Y ahora, mis estudiantes de geografía, vamos a la región de Alola, porque Alola, si esta no es la quinta generación, bueno, no voy en un orden de lanzamiento de juegos, sino que voy en un orden de proximidad, así que nos vamos con Alola. Y en este caso, en alguna parte de los videojuegos, se nos menciona que Alola está más cerca de Kanto de lo que realmente parece, siendo que Alola está ubicada en dirección este con relación a Kanto. O sea, Alola está aquí y Kanto está hacia la izquierda de Alola, lo que es lo mismo que decir hacia el oeste. Y para darles una información buena, nada más hay que ver el mapa de nuestro mundo. Kanto, como obviamente sabemos, es Japón y Alola es Hawái. Así que en este ejemplo que les estoy dejando del mundo real, ustedes mismos pueden contemplar que esto es de esa forma. Así que siendo así, vamos a tomar estas ubicaciones como canon en el Pokéuniverso de teorías de Kuma, o si ustedes quieren, en general estaría bien también tomarlas como canon en el universo de los videojuegos de Pokémon. Pero aquí no acaba la cosa con Alola, porque tiene en dirección al este otros límites, tiene otra región, y no es otra que la región de Aura, o Orre o Or, como le quieran decir. Así que vamos a pasar a la anteriormente mencionada región Aura. Esta es la región donde se dan los acontecimientos de los juegos de la consola de GameCube, los Pokémon Colosseum y Pokémon XD Tempestad Oscura. Esta región está basada en el desierto de Arizona principalmente, por eso se maneja esa temática desértica y también da la impresión de que la región es bastante grande, pero bajo mi punto de vista está basada, por supuesto, como les digo, en Arizona y también en una parte norte de México, en concreto en el estado de Sonora, pero más específicamente hablando en los municipios de Altar, Caborca, General Plutarco Elías Calles, el municipio Puerto de Peñasco y San Luis Río Colorado. Tal vez me escape alguna otra, pero bueno, así es, perros, hice mi tarea para traerles este video, aunque de hecho siempre lo hago, pues me gusta traerles un contenido de calidad y de esa manera también aprendo un poco de geografía de México. En general me gusta aprender cosas de geografía. Todo sea por los Pokémones y por ustedes, mis Poképanas. En fin, como iba diciendo, esta región tiene al oeste a la pequeña Alola, siendo que si ponemos los mapas de estas regiones uno al lado de la otra, tenemos un calco de lo que es la parte suroeste de la costa oeste del país de Estados Unidos. En realidad es una fórmula sencilla la que sigo, pues siendo ese el caso por la parte noroeste y probablemente separada solo por algunas montañas, podríamos perfectamente situar su frontera con la región de Unova, la cual es la siguiente de la que vamos a hablar. Así que sí, el colocar a Unova en este mapa es prácticamente algo automático, ya que queda dicho todo geográficamente acerca de esta región, porque a pesar de que en su mapa puede verse que al norte hay algún terreno, pues a día de hoy, a día de lanzamiento de este video, mejor dicho, no tenemos ningún indicio de nada que pueda haber por esa zona de ahí, así que por lo menos por ahora vamos a dejar esta región únicamente como región fronteriza. Pues como sabemos, Unova está inspirada en Nueva York, y si colocamos estas regiones en la posición que les digo, podría quedarnos de esta manera. Y si somos observadores, podemos darnos cuenta de que si trazamos una diagonal por aquí, estas regiones conforman una especie de sombra
vamos a decir, de lo que sería una de las partes del mapa de Estados Unidos. O bueno, lo que es en mi imaginación de poketeorizador, y es lo que me hace ver. Pero díganme ustedes en los comentarios si solo soy yo quien se está echando unos buenos porros de Tangela, o ustedes también lo ven así. Pero mientras me dejan su comentario, pasamos a la siguiente región, y en ese caso cruzamos todo un océano, teóricamente por supuesto, para finalmente dar con la gran isla de la región Galar, inspirada por supuesto en Gran Bretaña. Así que para empezar vamos a situarla tras muchos kilómetros cruzando el Pokeocéano al noreste de Unova, ya que es más o menos la referencia que nos da nuestro mundo. Y aquí todo se vuelve muy fácil, pues esta región no tiene otras regiones cercanas más que la Pokefrancia y la Pokepenínsula Ibérica, o sea, Poke España y Poke Portugal. Pero vamos a ser específicos, pues podemos poner en dirección sureste, cruzando esas bravas y gélidas aguas Poke europeas, a Kalos. Esa sí sería realmente la región más próxima a Galar, pero realmente ahí no acaba la cosa, pues al sur Galar tiene también, después de cruzar a ese tremendo mar muy posiblemente muy helado, a la región Paldea. Y así es, mis Pokémonas, de esta manera pasamos a ver la ubicación de Paldea, la región basada en la península ibérica. Península que consta de dos países, Portugal y Españita. Saludos por cierto a todas las gentes de España que están viendo este video y que han visto mis otros videos, pero también saludo a toda esa gente que al igual que yo no es de España, pero sí vive en España. Pero como iba diciendo, Paldea tiene en dirección al norte y cruzando el mar a la región de Galar, y al noroeste a la pequeña región de Noroteo, aunque literalmente se le determina como una comarca, pero para efectos pokegeográficos la pondremos como una región muy pequeña que es una especie de puente o conexión entre Paldea y Kalos. Así que también vamos a poner a Kalos en esta dirección, pero todavía más al norte de Paldea, o sea, en dirección noreste de Paldea tenemos a Kalos, ya que estas, como bien sabemos, están basadas en Francia y en España respectivamente. Es muy interesante tratar este tipo de cosas para mí, ya que como una persona que le gusta saber un poquito de geografía desde muy niño, y también como un curioso poketeorizador, pues esta resulta una mezcla de lo más llamativa e interesante para mí para poder hacer video, ya que hay muchos temas que pueden salir partiendo de la geografía, como las especies Pokémon, formas regionales, cosas también como sus hábitats y la migración que estos pueden llegar a tener. Y para eso tengo este otro video donde hablo de ello. Así que si quieren saber más, no olviden dejar un poderoso poke like y suscribirse si no lo están. Y también compartirlo con sus pokepanas. Un saludito a todos y que tengan un bonito día.